Buenos días, hoy es 23 de abril, domingo tercero de Pascua. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Y les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con un rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duro de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba con ellos, a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús perseguido, amenazado, calumniado, condenado y crucificado, resucitó. Toda esta situación de muerte fue vivida, experimentada y testificada. La respuesta transformó la historia y cambió totalmente la forma de ver la vida, transformó totalmente el significado de la cruz. Desde la resurrección se ve de otra manera la vida y el transcurrir de la historia. La crucifixión y muerte quedó transformada por la victoria más grande que puede existir. Cambió radicalmente el estado del creyente. Es un proceso que los escritos del Nuevo Testamento lo fueron testificando y lo adujeron a la acción del Espíritu Santo. El texto de los discípulos de Emaús es una de las más bellas narraciones que dan fe de la resurrección. Un aprendizaje que les amplió la comprensión y la visión de las cosas en una dimensión de plenitud eterna. Se circunscribe dentro de un método que ha sido muy común en la iglesia latinoamericana y que permite realizar un discernimiento de fe a partir de la realidad. El texto inicia relatando un hecho el mismo día de la resurrección por la tarde y permite leerlo desde 3 aspectos principales. Primero, una lectura de la realidad. Los 2 caminantes que se dirigen a Emaús comentan y discuten los acontecimientos de los últimos días. Alguien que se acerca a ellos les da más lógica a la conversación, los encausa con sus preguntas y les hace retomar el tema con todas sus variables.
El rostro afligido y el reclamo de indiferencia muestra el sufrimiento que van teniendo estos discípulos. Le hablan de Jesús de Nazaret, lo consideran profeta en obras y en palabras, entregado por los sumos sacerdotes y por los jefes, condenado, crucificado. Lo que esperaban de él se ha esfumado, y la versión de las mujeres y algunos del grupo de que está vivo. Segundo, discernimiento o iluminación de la realidad. La tristeza, la aflicción, el sentido de derrota son causados por la dureza de entendimiento. Con un poco de docilidad en el aprendizaje, lograrán aprender lo que se viene diciendo desde los antiguos. Fue lo que les planteó el personaje que los acompaña. Desde Moisés a los profetas aportan luces para entender el amor de Dios por su pueblo, lo que es capaz de hacer y por su salvación, y cómo cambia las circunstancias, por negativas que sean, en oportunidades, cómo la muerte ha sido vencida y lo que le añade el valor a la vida. Tercer elemento, elementos prácticos. Luego de esta relectura consoladora e iluminativa de esa realidad dolorosa, surge el anhelo de contener su presencia. Quédate. El quedarse implica compartir el pan y con ello la apertura de su conciencia, de su visión, de su entendimiento. Quien los acompaña en el camino, quien les hace entender la Escritura, es el resucitado. Es un testimonio para ser compartido con los demás discípulos. Andan el camino del dolor y de la tristeza, ahora llenos de alegría y esperanza para poder compartir con los demás. En el compartir con los demás reciben un alimento que les fortalece y les da certeza de la experiencia que hasta ahora han ido viviendo. El mismo relato va mostrando cómo la situación que vivieron los discípulos ante la condena, crucifixión y muerte de Jesús se fue transformando en la medida en que reuniéndose para comer fueron compartiendo las distintas experiencias que iban descubriendo hasta tener la total certeza de que estaba vivo. Quizás hoy se haya perdido la novedad del cambio de mentalidad que fue dando entre los discípulos y entre la iglesia naciente. Sin embargo, hoy, cuando se verifica la crisis existencial, la pérdida del sentido de la vida, el aumento del suicidio, la legalización del aborto, la búsqueda de la eutanasia y el crecimiento del hambre, la desigualdad social, las diferentes formas de violencia, las manipulaciones genéticas y el riesgo del holocausto terrenal, podemos pensar que qué importante es volver al sentido de la Pascua que sintieron los discípulos. La resurrección de Jesús tiene mucho que decirnos en la construcción de la esperanza de que otro mundo u otra manera de vivir sí es posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.